Marruecos y Argelia son los dos países más occidentales de la costa norte de África, quienes mantienen una mejorable y a veces tensa relación y que han experimentado desde la década de los 60 una carrera armamentística de dimensiones considerables. Unos de la manera más dosificada y continua como los argelinos y otros con un crecimiento muy limitado a lo largo de su historia, pero con una inversión exponencial en los últimos años como es el caso de Marruecos. Este país, que cuenta con un componente humano importante situado alrededor de 500.000 efectivos entre activos y reservistas, recientemente ha adquirido material de mucha calidad, nuevo y seminuevo, a países como Estados Unidos y Francia mayoritariamente. Cabe destacar la incorporación de 200 blindados Abrams norteamericanos en su versión M1A1 de finales de los 80, pero modernizados a la versión SA, que sustituye algunas partes como visores infrarrojos y térmicos, telecomunicaciones o algunas partes de la armadura por elementos con uranio empobrecido de tercera generación. Los caza F-16, de los cuales 23 aparatos que están operativos son versiones actualizadas y 25 que están siendo entregados totalmente nuevos, o el buque insignia de la Armada marroquí. La recientemente adquirida fragata Frem, aparte del material que está por recibir, como por ejemplo los helicópteros Apache, algunos carros de combate Abrams más, pero en este caso la versión actual, e incluso podría intentar la compra del F-35, del cual Marruecos muestra algo de interés, sin respuesta formal de Estados Unidos, por lo menos hasta el momento. Existen también informaciones en algunos medios acerca de una adquisición de nuevos misiles y sus respectivas plataformas a la multinacional de defensa china Norinco, como los HQ-9B, que es un sistema de defensa antiaérea y escudo antimisiles que cuenta con un rango de acción de 200 km, volando a Mach 4.2 con un techo de vuelo de hasta 41 km. Aunque no hay constancia oficial de este misil y su plataforma en el inventario militar marroquí, ni tampoco ha sido visto en maniobras ni en desfiles. Si Marruecos llegara a incorporar este sistema, lograría una gran protección del cielo siempre y cuando la incorporación de ellos se hiciera en un número considerable. Pero también podría verse afectado por las limitaciones en suministros de armas estadounidenses, del que Marruecos a día de hoy depende por completo en caso de conflicto. Un ejemplo de algo parecido es Turquía en el año 2019, quien por adquirir un sistema de las mismas características y para los mismos roles, pero en este caso la versión rusa, quedó excluida en la venta del F-35, aún siendo aliado de Estados Unidos dentro de la OTAN. Después, el armamento marroquí es muy variado en cuanto a procedencia y antigüedad, contando, como ya hemos visto, con tecnologías y armamentos diferentes tanto occidental como oriental. En aspectos estadísticos, los equipos de procedencia occidental suponen alrededor del 70% del total, concentrándose en este porcentaje adquisiciones más recientes, sobre todo en la rama naval y aérea, dado un incremento de la inversión en defensa desde inicios del siglo, pero careciendo de recursos importantes en las partidas durante la mitad final del siglo XX. Es por esto que alrededor del 60% del inventario marroquí es anterior a los años 80, con mucho equipamiento personal, medios terrestres y algunos buques y aeronaves de fabricación soviética y rusa, chinos o pakistaníes. Dado lo reciente del incremento en cuanto a protagonismo de este sector en los presupuestos de Marruecos, a inicios de siglo las necesidades de reemplazo de equipos afectaba a todas las ramas, y dado lo costosas pero específicas de gran parte de las nuevas incorporaciones, podemos encontrar algunos sectores de su inventario con la totalidad de sus equipos y sistemas ya desfasados, de países con los que Marruecos actualmente no tiene muy buena relación, como el caso de Rusia, quien fue su anterior socio militar preferente hasta que fue reemplazado por Estados Unidos y el mundo occidental, a tenor del cambio en las políticas exteriores iniciadas por el anterior rey y consolidadas por el actual, o como Pakistán, país que no ha recibido bien el reciente establecimiento de relaciones entre el régimen alawí y el gobierno de Netanyahu, noticia que sí fue bien recibida en Israel, donde se refirieron a ella como un avance hacia la necesitada estabilidad de la zona. En el caso de Argelia, la cosa es distinta. Este país cuenta con una desarrollada industria de producción de combustibles como el petróleo o el gas natural, y de extracción de minerales como hierro, cobre y plata, proporcionándole a estos sectores una fuente de ingreso constante para destinar a partidas a este sector en detrimento de otros. Su defensa a día de hoy posee una fuerza frontal compuesta por tanques T-90 rusos, habiendo recibido 300 unidades en 2008 y consiguiendo en 2015 un acuerdo con el fabricante para iniciar la producción local, por lo que podemos decir que la cifra actual será mayor que 3 centenas. Operan el helicóptero de ataque Mi-28 ruso, la versión NE del 2008. 79 cazas MiG-29 y entre 40 y 50 Su-30 para superioridad aérea, y una flota de 6 modernos submarinos clase Kilo fuertemente armados y con capacidad de usar los últimos sistemas rusos para objetivos en tierra.
Cuenta con un personal total de 280.000 efectivos en proporción desfavorable de 2:1 si se mide con su vecino occidental. Dado la continuidad de sus inversiones en defensa gracias a la solvencia que generan sus recursos naturales, Argelia ha llevado a cabo en los últimos 60 años programas continuos de adquisiciones, reemplazos y mejoras en la mayoría de los sectores y de su orden de batalla, logística e infraestructuras para tratar de mantener modernas y capaces las diferentes ramas. Continuando esta modernización con recientes adquisiciones a Rusia mediante contratos como los BMTP Terminator, misiles de largo alcance Triumph o el caza Su-57. Una aeronave de última generación que cuenta con las más modernas capacidades y que colocaría a los argelinos aún más por encima de sus vecinos africanos. En este teatro, el factor geográfico genera gran determinación de forma muy peculiar, ya que en comparación con Argelia, Marruecos no es un país muy extenso, en el cual las bases están separadas por un máximo de 450 kilómetros, siendo lo normal que estén más próximas entre sí. La situación argelí es la opuesta. Siendo un primer obstáculo su frontera, Argelia es el país más extenso de África, con 2,3 millones de kilómetros cuadrados, ocupando la mayor parte de la mitad norte del Sáhara, y que requeriría de una campaña larga y muy costosa para conseguir el control efectivo sobre su territorio. Conociendo las grandes distancias, serían imprescindibles grandes reservas de combustibles. Como 18º productor mundial de esta materia prima, que es Argelia, no le sería difícil usar sus recursos energéticos para plantear una estrategia basada en la gran movilidad de su componente terrestre de blindados y demás vehículos a lo largo y ancho de su territorio. En cambio, Marruecos, situándose al final de la tabla, con una producción neta de poco más de 150 barriles de petróleo al día, necesitaría una línea de suministros constante, siendo el medio marítimo el más viable para suplir la abultada necesidad de combustible que requeriría esta contienda. Pero colocando esta logística en un escenario vulnerable, quedando los buques de aprovisionamiento expuestos a los submarinos y aeronaves de Argelia, lo que obligaría a los marroquíes a escoltar sus petroleros con el consiguiente aumento del gasto en combustibles, en este caso para suplir la demanda de sus medios navales que participarían en esos convoyes. Además, Argelia ha repartido de forma muy dispersa sus diferentes bases terrestres, marítimas y aéreas por todo su territorio, colocando sus bases estratégicas lejos de la frontera marroquí, usando la extensión y adversidades que presenta el Sáhara como primera línea defensiva. Como por ejemplo, instalando su base aérea más importante, la de Aguenar, en la esquina sudeste del país a 1500 kilómetros de la frontera marroquí. Desde esta base opera el Escuadrón 123 de Defensa Aérea Argelino, que cuenta con gran parte del arsenal más moderno como los cazas Su-30 y los helicópteros Mi-24, y donde se esperan recibir los Su-57. En el aspecto económico, Marruecos tendría muy difícil el soporte de una guerra que exige, como hemos visto, gran cantidad de recursos económicos, logísticos y energéticos, de los que para Marruecos sería difícil disponer, por no contar con un grifo de ingresos como el de Argelia gracias a sus recursos, por lo que sería necesario para la continuidad de la contienda por parte de los marroquíes una constante fuente de intercambios comerciales con sus socios, pero sin estar en una posición ventajosa, ya que Marruecos no cuenta con cantidades significativas de recursos estratégicos o hidrocarburos que poder ofrecer salvo los fosfatos, de los cuales cuentan con grandes reservas, pero que no son minerales o recursos tan demandados, ni su exportación goza de la misma relevancia ni aporta los mismos beneficios como los hidrocarburos o metales preciosos. Su economía se encuentra más enfocada en el sector servicios mayoritariamente, algo menos en la industria textil y los cueros, la fabricación de vehículos y un menor tanto por ciento al sector alimentario mediante la pesca y más la agricultura de frutas y verduras, siendo España su socio más importante y receptor mayoritario de estos productos. En cuanto al plano internacional, podríamos decir que Estados Unidos y algunos países occidentales se posicionarían del lado de Marruecos, prestando apoyo logístico o incluso reforzando acuerdos comerciales para evitar que la economía marroquí colapse, debido al esfuerzo financiero que requeriría este escenario. Como también podríamos suponer que sucedería para los argelinos, quienes podrían contar también con el apoyo de Rusia, además de algún que otro país o coalición de países árabes, distanciados cada vez más de Marruecos por su giro drástico hacia el mundo occidental. En conclusión, podemos añadir que pese al ambicioso proyecto de modernización marroquí, que ha situado a este país como un país a tener en cuenta en el norte de África, Argelia sigue siendo superior y en algunos campos muy superior a Marruecos. Sumado a la posibilidad argelina de disponer de una financiación directa y continua para sus fuerzas armadas mucho más rentable y con más salida internacional, teniendo asegurado también de manera indirecta el suministro en hidrocarburos para sus buques, aeronaves y vehículos, además de un aspecto geográfico muy relevante como hemos visto. Juega en beneficio de Argelia, ya que este país ocupa alrededor de 5 veces la extensión total de Marruecos.
por lo que en un escenario de estas características y con los inventarios y equipamientos actuales, Argelia podría medirse sin problemas en aspectos de mantenimiento operativo y modernidad contra Marruecos, no tanto en cifras de personal, en las cuales los marroquíes superan en todos los aspectos, contando con alrededor del doble de efectivos que los argelinos. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más videos. Haznos saber en los comentarios si conoces algunos factores más que puedan beneficiar a un país o a otro, o que pudieran invertir la situación actual. Nos vemos en el próximo video con más tecnología militar y ciencia geoestratégica.